Bienvenidos a esta nueva edición de Recreo. Hoy queremos seguir reflexionando sobre la educación afectivo-sexual de nuestros alumnos, un desafío cada vez más explícito en nuestras escuelas, reconociendo que como docentes tenemos una función subsidiaria en relación a los padres. Sobre estas cuestiones nos va a iluminar la licenciada Liliana Olivieri, presente en las jornadas de formación docente. Quédate con nosotros, enseguida volvemos. La licenciada Liliana Olivieri inició su disertación hablando sobre qué es la educación afectivo-sexual y la necesidad de trabajar en complementariedad con los padres, siendo claros y compartiendo con ellos el proyecto institucional que tenemos para sus hijos. La escuchamos. Atrevernos a dar un paso adelante y trabajar con los padres y hacer un equipo, porque los dos tenemos una joya preciosa, un diamante de la corona, que son sus hijos y nuestros alumnos. Trabajar junto con los padres. Si nosotros explicamos a los padres de inicio, acabadamente, qué es lo que pretendemos hacer, que es ser complementarios y subsidiarios a la labor que ellos realizan, complementarios y subsidiarios a la labor que ellos tienen que realizar y aprender a hacer, y que queremos hacerla bajo un mismo espíritu y ser respetuosos, los padres terminarán agradeciendo. Le tenemos terror a 3 o 4 temas conflictivos, que ni es necesario que los digamos porque todos sabemos cuáles son. Pero es que aquí que los que les quiero contar hoy, que hacer educación sexual no se trata de contestar preguntas conflictivas y de meternos en discusiones que nos dividen y que generan tremendo river y boca y que generan una grieta más en nuestra querida Argentina. No se trata de eso, porque se trata de transmitir belleza. Se trata de un corazón muy enamorado que vive muy bien su sexualidad, porque la verdad es que gracias a la sexualidad yo soy mujer, gracias a la sexualidad vivo el amor conyugal, gracias a la sexualidad soy madre, gracias a la sexualidad soy Liliana, o sea, gracias a la sexualidad hay mucha belleza en la sexualidad y tenemos que enamorarnos de la belleza y no tener por delante los 4 temas álgidos que nos dan terror y que parece que de eso se va a tratar la educación sexual. Ahora yo a veces miro con mucho dolor en un colegio católico, a veces los padres no comprenden ni conocen el proyecto educativo institucional, no se han enterado por qué ha sido fundado el colegio, o sea, qué pensaba su fundador, pero sí con más tristeza observo que los padres todavía no lo conocen, pero los docentes que son parte realmente tampoco lo conocen y adhieren en muchas situaciones. Entonces eso me da más tristeza. Entonces, entender que cada uno de nosotros, y sobre todo en términos de educación sexual, que es un tema muy sensible, absolutamente sensible, no es que estamos representando nuestro propio pensamiento. Nadie nos tiene que dar permiso a ser libres, pero sí que somos parte de un equipo, de un proyecto educativo institucional que tiene que latir con un mismo corazón, porque trabajar en equipo, ser un equipo, es mucho más que la suma de las partes, sino que el equipo, cuando trabaja al unísono y los corazones latiendo y entendiendo
para quién trabajamos, que trabajamos para Dios, allí realmente es donde podemos hacer una labor magnífica, una labor magnífica. En la conferencia se profundiza la propuesta de iniciar un proyecto de educación afectivo-sexual a largo plazo, que comienza en el nivel inicial y termina en la secundaria. Un proyecto que debe tener un sentido de unidad. Lo compartimos. Un buen proyecto más o menos tiene una duración de 15 años, 15, en donde yo soy fanática del nivel inicial, fanática. ¿Por qué? Porque ahí sentamos las bases de la educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Y porque allí vamos a desarrollar habilidades que son mucho más importantes que la información que vamos a dar después. Habilidades como el fortalecimiento de la autoestima, importantísimo. Habilidades como el desarrollo del autodominio, la resistencia a la frustración, que después vamos a necesitar de manera imprescindible a los 16 años. Entonces, un buen proyecto comienza en el nivel inicial. Abarca toda la primaria y toda la secundaria. Al menos necesitamos 14 o 15 años de un proyecto muy bien planificado y escalonado. Entonces, cuando proyectemos, tiene que ser un proyecto a largo plazo con sentido de unidad. Proyecto a largo plazo con espíritu de unidad, en donde haya un aprendizaje gradual, progresivo, sistemático, acumulativo, de conceptos sí, pero no importan los conceptos, lo que va a importar y mucho son las habilidades. Son las habilidades que se desarrollen en la persona y esas son intrínsecas porque educar es extraer lo mejor de la persona y lo mejor de la persona ya lo tiene dentro, porque cada persona es una joya. Nosotros estamos llamados al testimonio, pero en cada etapa de la vida nuestras acciones son diferentes. 0-10 años, testimonio viviente cercano. 0-10, testimonio viviente cercano, muy presentes. Solo los padres ponen presencia, continuidad e interés en la vida del hijo, desde la concepción hasta la muerte. Presencia, continuidad e interés. Entonces, 0-10, testimonio cercano. 10-20, testimonio estratégico, porque no nos quieren tan cerca. Estarán interesados en sus amigos, en la sociedad, en el medio, en la cultura. 0-10, testimonio cercano. 10-20, testimonio estratégico. 20 en adelante, Santa Mónica, rezá. Rezá, porque ya está todo hecho. Mamá, ya me educaste. Mamá, pensamos diferentes. Mamá, esto es lo que a vos te convence, a mí me convencen otras cuestiones. Rezá, pero siempre hacer respetar tu casa porque tenés el timón. Lo más importante es tener dentro y ser testimonio viviente del amor. La persona está creada por amor y para amar. Y es la vocación primordial de la persona, aprender a amar. Por lo tanto, nuestra vocación educativa es enseñar a amar y transmitir amor. La Ley Nacional de Educación Sexual, promulgada y sancionada en el año 2006, tenía plazo de implementación hasta el 2010. Pero las estadísticas nos indican que muchas escuelas recién están dando sus primeros pasos acerca de este tema. La licenciada nos habla sobre la urgencia de crear un plan de educación sexual integral en todas las escuelas. La escuchamos. La ley 26.150, aún en vigencia, nuestro ministro de Educación a nivel nacional dijo: la ley está muy bien, hay que conocerla a fondo, hay que conocerla. La ley está desde el año 2006, no es ninguna novedad que tenemos ley de educación sexual en el país. Octubre de 2006, sancionada y promulgada.
con una cuestión que nos había dejado un poco tranquilos en aquel entonces, la palabra gradual y progresiva. Su implementación será gradual y progresiva. Pero es que aquí, que en el mismo artículo, junto con gradual y progresiva, decía, se establecerá un plazo entre 180 días y 4 años. ¿Desde qué fecha? 2006. Se establecerá un plazo de 180 días y 4 años. 4 años se supone que terminó el plazo donde nosotros debimos habernos formado a fondo y haber gestado un gran proyecto de educación sexual. ¿Cuándo venció? En el 2010. Todavía yo lo que verifico categóricamente y lo que verifican todos los relevamientos nacionales es que en el país las instituciones educativas están más o menos a un 20% de la implementación de la ley. 20%, que es muy malo. O sea, tenemos que conocerla a fondo y tenemos que implementar un proyecto. Cuando se nos habla de educación sexual integral, a veces nos podemos asustar o nos podemos confundir con genitalidad, nada más lejos y nada más reducido que pensar que la sexualidad puede compararse a la genitalidad. Es mucho más que eso, porque inclusive en la misma ley se nos dice hay que ampliar aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos, pedagógicos en relación a niñas, niños y adolescentes. Y promover la maduración afectiva. Por eso es que a mí me gusta llamarle educación afectivo-sexual. Promover la maduración afectiva. Y el bello artículo 5. El bello artículo 5 tiene 3 parámetros importantes. Primer parámetro dice, se garantizará la realización obligatoria. Se garantizará la realización obligatoria. O sea, esto no es una sugerencia, no es un consejo, no es una orientación, sino la realización obligatoria. Lo segundo que dice es, se establecerán acciones educativas sistemáticas. Acciones educativas sistemáticas. Los padres y las familias hacen educación informal, pero en la escuela nosotros no damos ni matemática, ni lengua, ni ciencias de manera informal. Proyectamos, planificamos, vamos a los cuadernos y a las carpetas. ¿Sí? Bueno, en términos de educación sexual no podemos saciarnos con que nuestras clases son unas charlas que damos en 7º grado de manera informal. Proyectamos, planificamos a fondo, llevamos a las clases, a las carpetas y a los cuadernos, porque son acciones educativas sistemáticas. Tenemos que dar cuenta de aquello que hacemos. Y lo último, maravilloso total, a defender porque es lo nuestro, a defender no, a vivir gozosamente. Se respetará en cada propuesta la realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Libertad, 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 libertad. ¿Para qué? Para implementar un proyecto de educación afectivo-sexual completo, porque tiene que ser completo, porque los temas que figuran en este Programa Nacional de Educación Sexual, que es un cuadernillo de 70 páginas que se los podemos mandar, son el piso común obligatorio, constituyen el piso común obligatorio. No es que podemos eximir temas y elegir algunos temas que nos resultan más simpáticos y más sencillos. Piso común obligatorio, pero es importante que los organicemos, los orquestemos y los escalonemos de acuerdo a qué? A la psicología evolutiva. Tenemos que entender la proyección
de la psicología del desarrollo y respetar la evolución de las edades. Para conocer más sobre el contenido de la Ley de Educación Sexual, la doctora María Inés Frank, en su charla para directivos y docentes, desarrolló los puntos fundamentales acerca de esta ley. Lo compartimos. Creo que ¿cuáles son los actores del proceso educativo? Tenemos muchos, del proceso educativo, pues el Estado, escuela, padres, docentes, alumnos, y qué pueden y qué no pueden hacer, o qué deben hacer. No pueden lograr de un lado a otro. ¿El Estado puede establecer la ESI como política pública? Por supuesto que sí, lo ha hecho. ¿Puede declararlo como orden público? Puede hacerlo, no lo ha hecho, pero podría hacerlo. Y no estaría tampoco mal. ¿Puede establecer contenidos mínimos para todas las escuelas privadas? Sí, puede hacerlo, lo ha hecho. ¿Qué es lo que no puede? No puede declarar obligatorio una manera de un marco determinado de valores éticos y morales. No lo puede hacer. No puede, no tiene derecho, está prohibido, es ilegal, no lo puede hacer. No puede declararlo obligatorio. Puede hacer una opción, si quiere, pero no declararlo obligatorio. No puede invadir las convicciones morales y religiosas de los ciudadanos. No puede obligarme a mí, que soy católica y que creo que el aborto es un crimen, a decir en clase, frente a mis alumnos, el aborto es un derecho. No puede hacer eso. Para eso está la objeción de conciencia. Planteaban la mañana docentes de escuela pública que tenían este tipo de conflicto. No tiene derecho a hacerlo. Está la libertad de conciencia de cada ciudadano y no la puede violentar. Volvamos a las raíces. No puede conculcar derechos de superior jerarquía. No puede ir contra la Constitución, no puede ir. Sí. Importante, y aquí lo dicen los lineamientos curriculares con fuerza, y lo que les decía yo de los problemas emergentes. La escuela debe constituirse un espacio protector en la medida de lo posible frente a problemáticas distintas como el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, el abuso, la violencia, que son algunos de los que mencionan, los que más mencionan son estos. Por eso cuando pagamos un proyecto, sí que nos toca para una escuela con ideario, sepamos que además de objetivos y propósitos formativos, tenemos estos como llamados de atención que permanentemente tienen que estar encendidos, porque esto tenemos que lograr que cambie en nuestra sociedad. Que no haya tanto embarazo adolescente, que las enfermedades de transmisión sexual bajen la tasa de transmisión, que los abusos disminuyan y sepamos cómo reaccionar y responder frente a esto, y que haya menos violencia familiar, interpersonal en general. Si bien de una definición, como decirlo, muy escueta, como es la que hace la Ley de Educación Sexual Integral, a una especificación ya más profunda y más por etapas, más reglada, más ordenada, como hacen los lineamientos curriculares, y esta resolución del Consejo Federal de Educación, vamos viendo que se van usando algunos conceptos que están asociados con determinada forma de pensar, determinada composición, ideología o perspectiva. Pero esto no quiere decir, y esto es importante, no quiere decir que esa forma de pensar, composición, ideología o perspectiva o visión, esté impuesta como obligatoria para todos los establecimientos educativos. Hasta el momento no está puesta ninguna opción ideológica obligatoriamente. No está puesta por el derecho, o sea que no existe, no hay. Si nosotros pensamos que la hay, nos estamos equivocando y estamos perdiendo la oportunidad de expresar otra posición, otra mirada sobre la sexualidad que también es valiosa y hace a la pluralidad en un contexto democrático, y creo que se las debemos no solo a los chicos sino también a los padres y a la familia. Entonces por eso alguna palabra me va a parecer que, pero no, la ley no hace una opción por una imposición de ese tipo, por bajar una línea en cuanto al ideológico. Hace una propuesta, y esto sí hay que decirlo. La propuesta del Estado Nacional en todos los cuadernos ESI, le llegaron a los cuadernos ESI, la revista para charlar en familia, el documento sobre la discriminación, somos iguales y diferentes, y algunos otros más. Esto es una propuesta del Estado, pero no es obligatorio. No es obligatorio para las escuelas utilizarlo. Pueden tener las jurisdicciones su propio material formativo, aún adhiriendo a la ley. Las escuelas pueden tener su propio material, respetando los contenidos de la ley, por supuesto. Pero no es obligatorio utilizar esos manuales, esos textos. Hay que quitarse esa idea de la cabeza. Son una propuesta en donde cada vez más fuertemente se está haciendo una opción por una ideología determinada. Sí, claramente. Vemos que los últimos es una opción
por la ideología de género, por la perspectiva de género. Por supuesto que sí, el Estado puede hacerlo, tiene derecho a hacer la opción, sí tiene derecho. Lo que no tiene derecho es hacerlo obligatorio. ¿Estamos? La opción sí, ¿por qué no? Puede tener una opción, bueno, será discutible o no, pero tampoco es tan para rasgarse las vestiduras. El Estado lo puede hacer, está en sus atribuciones, pero no puede hacerlo obligatorio. Esa es la diferencia. Y eso es justamente lo que estamos tratando de decir con fuerza. La obligatoriedad no, porque conculca el derecho a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de... Decía la ley de educación sexual habla de objetivos, los lineamientos curriculares, los propósitos formativos y la resolución del Consejo Federal de Educación de eje conceptual. Bueno, vamos a hacer un cuadro como para ir comparando y viendo qué tienen en común cada uno de ellos. En principal con el objetivo de lo valórico, que va a tener, por supuesto, muchas cosas, pero que ya es una opción personal de cada uno. Obviamente la institución la tiene y tiene derecho a orientar la educación en torno a esos ideales, a esos valores, a ese marco. Justamente tenemos el derecho, pero podemos dar la información objetiva y al mismo tiempo orientar. Nadie nos prohíbe eso. Hablamos la cabeza en eso. Lo hacemos todo el tiempo, además. Si no pudiéramos criticar las leyes, o no hacer la crítica, ninguna ley debería haberse reformado nunca. ¿Por qué? Porque se reforman las leyes. ¿Por qué se quiere reformar la ley en sí? Porque se critica esta. Entonces, ¿se puede criticar la ley o no se puede criticar? Al contrario, en una democracia es sanísimo criticar la ley para mejorar. En el buen sentido, entiéndame, no es que yo estoy diciendo pestes de la ley y que no hay que respetar la ley. Lo que estoy diciendo es que esta ley para nosotros tiene esta faceta que es deficiente, esto y esto. No tenemos que tener miedo a implementar la Ley de Educación Sexual Integral, porque en ella se respeta y se contemplan los idearios particulares de cada comunidad educativa. La doctora Frank nos ilumina al respecto. Bueno, el marco de valores que elige una educación, una escuela católica. El ideario es un marco de valores, un marco que para nosotros llamamos la escuela católica tiene un profundo contenido teológico que se traduce en un contenido antropológico. Nosotros no podemos escindir, si vamos a hablar entre nosotros, afuera, para afuera capaz sí, para poder dialogar mejor, porque no todos comparten el marco teológico, pero a lo mejor muchos comparten el marco antropológico. Pero entre nosotros no podemos escindir lo que nosotros pensamos de la persona con la teología. No lo podemos separar, porque tiene muchísimo que ver, sabemos que tiene que ver. Y acá se ve, miren esta cita de Juan Pablo II. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo por amor. Yo creo que el hombre, creemos que es creado por Dios a su imagen y semejanza. Eso es teología pura. No hay ninguna ley que diga eso, ni ningún principio racional que diga eso. Creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y en qué consiste esa imagen y semejanza? En muchísimas cosas. Fundamentalmente en que Dios es amor, lo creó por amor, lo creó para amar y lo creó desde el amor. Esa realidad del amor, que parte del dato teológico, marca al hombre para nosotros y a la mujer, a la persona, en lo antropológico de una manera imborrable. El ideario católico, teniendo en cuenta esto, puede aportar acentos propios en cada una de las etapas del desarrollo. Primero, una valoración positiva de la sexualidad. La sexualidad es lo mejor que le puede pasar al hombre, constituye al hombre. Esto lo sostenemos con toda fuerza. Otro tema que nosotros también aportamos, puede haber muchos aportes, muchos acentos, en la educación en base a virtudes también. La palabra virtud está devaluada en la palabra voluntad y la escuela. Por eso hacemos hincapié en las virtudes y en la voluntad. Pudor, capacidad de entrega, de espera, entrega de sí. También nosotros tenemos una especial valoración que no la tienen otras visiones sobre la complementariedad y la armonía de la relación varón-mujer. Nosotros no creemos que la relación varón-mujer sea un conflicto. La certeza del valor de la dignidad de todas las personas, y esto quizás tenemos que hacer un hincapié especial nosotros, no siempre la hemos tenido, la hemos respetado, más allá de circunstancias y opciones. Que una persona haya hecho una opción por algo que no compartimos, no significa en absoluto que no tengamos que mirarla con amor de la misma manera que miramos a aquel que hizo la opción que más nos convence. Y que respetarla, y que valorarla, y obviamente no discriminarla, pero mucho más que no discriminarla. Sostenemos, el concepto de no discriminación está perfecto, pero es un mínimo, es un piso. Nosotros estamos llamados a mucho más que no discriminar al otro, a ninguno. Estamos llamados a amarlo, perdón, sigo con la novela, pero bueno, es lo que somos.
La importancia de la familia, lo he dicho pero lo repito, en todo el proceso formativo para nosotros sobre todo la familia tiene que ser un protagonista de este proceso. Acepto la importancia de lograr la madurez psicoafectiva para establecer vínculos responsables y duraderos. Nadie dice, en los materiales del Ministerio de Educación no se menciona la palabra amor y no se menciona vínculos duraderos, ese concepto de estables y duraderos no se menciona. Para mí es central en la sexualidad. Obviamente muchas veces las cosas salen mal y las relaciones terminan, por supuesto que sí, pero educar para lo duradero, nosotros diríamos para el sacramento, para el matrimonio para siempre, pero al menos para lo duradero, eso me parece que no podemos obviarlo. Valorar la vida humana, otro acento nuestro típico del momento de la concepción, seremos piedra de escándalo por este tema, pero hasta el momento aparentemente las leyes nos siguen avalando en esto. Utilizar el concepto de responsabilidad vinculado al proyecto de vida, no una responsabilidad así rápidamente de las consecuencias no queridas de un hecho mal decidido. No, la responsabilidad es decidir bien desde el principio, las dos responsabilidades, ojo. Las dos son un grado distinto de responsabilidad y deberían estar las dos. Pero educar para la primera también me parece clave. Ya lo hemos hablado. Y en conclusión, y con esto terminamos, resumiendo lo que ya hemos dicho, la educación integral en el marco de la Iglesia Católica implica un mensaje positivo sobre la sexualidad, no es pecado, está mal, creo que ya no está mucho más ese mensaje, esperemos que no esté, sino con toda plenitud, un mensaje contextualizado en lo que ocurre en la biología y en la cultura, que integre, no que desintegre ni que fragmente, y que siga la gradualidad de las personas, de desarrollo, las etapas de desarrollo, que formen virtudes humanas, que sostengan en las búsquedas personales, que prepare para los desafíos, lo acabamos de decir, que prepare un día para amar a otra persona, formar una familia o realizar una opción vocacional diferente, de consagración, que ayude a amar y a cuidar siempre la vida, en todos los casos, y a recibirla con gratitud, y que integre la confianza en la gracia de Dios para vivir el amor en plenitud. La licenciada Liliana Olivieri continúa profundizando sobre la necesidad de una educación sexual científica, preventiva, prudente, cargada de valores en el marco de un proyecto educativo integral. Algunas premisas que les pueden ayudar. El Papa en Amoris Laetitia dice sí a la educación sexual. Sí a la educación sexual. Sí a la educación sexual, ¿quiénes? Primero los padres, primeros y principales educadores en la vida de sus hijos. Pero la escuela es complementaria y subsidiaria y está al servicio de muchos padres, abuelitos, hermanos mayores, tíos que tienen a cargo a niñitos y adolescentes que no saben cómo hacerlo. Y entonces les enseñamos y los ayudamos. Otra cuestión importante, ¿cómo hacer educación sexual? ¿Cuándo escuchamos tremendo ruido con respecto a la educación sexual? ¿En qué año? Los pañuelos verdes me dicen aquí. ¿Qué año? 2018. ¿Comparten conmigo que en el 2018 muchos se enteraron en la Argentina que había educación sexual? Muchos se despertaron y dijeron, hay educación sexual y de género, denunciemos. ¿Sí o no? Denunciemos, 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 denunciemos. Y perdón y penitencia. Por supuesto que hay que dar luz, estamos para iluminar. Pero nuestro trabajo como cristianos no consiste primordialmente en denunciar. No consiste primordialmente en denunciar, sino que se trata de transmitir con nuestro testimonio viviente, y lo digo hasta el cansancio, una palabra alentadora, una palabra de amor, una palabra hecha vida y una palabra que ilusione y llene a las personas de esperanza. No estemos explicando aquello que no queremos, primero expliquemos aquello que queremos. Queremos una educación sexual científica. Científica. Si hacemos educación sexual en términos científicos,
vamos a descubrir que la persona es sexuada, varón o mujer. Varón o mujer. El Papa que más habló de sexo y de sexualidad, ¿quién es? Juan Pablo II. 2 libros maravillosos, Hombre y Mujer los creó, y Amor y Responsabilidad, y además la teología del cuerpo, y mucho más. O sea, Juan Pablo II se atrevió a hablar de afectividad de una manera maravillosa, estupenda. Entonces, sigue la educación sexual científica. Preventiva. ¿Preventiva de qué? Preventiva de todo aquello que pueda atentar contra la integridad y la vida de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Y entonces allí daremos una información valedera, valga la redundancia, científica. Y haremos prevención del embarazo adolescente, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de abuso, de violencia, todo lo que atenta contra la integridad y la vida. Pero lo que más tenemos que hacer al hacer educación preventiva es generar focos y cimientos que hagan a la persona intrínsecamente fuerte para vivir en el mundo que va a vivir. Entonces, sí a la educación sexual científica, preventiva, prudente. ¿Prudente por qué? Porque los padres lo contestan absolutamente todo, pero tienen que hacer mayéutica. Es distinto hacer educación sexual en casa que hacer educación sexual en la escuela. Los padres contestarán todo, en la escuela no. Entonces haremos educación sexual científica, prudente, respetuosa de la persona y de su familia, respetuosa siempre, inmaculadamente respetuosa. Cargada de valores, porque la educación sexual no puede ser fría y seca, sino que tiene que estar cargada de valores. Y además, es importantísimo que lo dé en el marco de la educación para el amor. Una cosa que yo estoy insistiendo muchísimo, durante muchos años hemos hablado de educación para el amor. Y espero que se entienda bien lo que voy a explicar. Si nosotros no llamamos a la educación por su nombre, si no nos la arreglamos para poner al menos de subtítulo educación afectivo-sexual, que es mi sugerencia, mi tierna sugerencia, y llamamos a las cosas por su nombre, luego vienen los relevamientos en la Argentina y en el mundo y le preguntan al niñito y al adolescente, ¿alguna vez diste educación sexual? Y el chico que hace 10 años que da educación para el amor pone no, que es la educación integral de la sexualidad, tiene como una de las grandes premisas la transversalidad. La transversalidad, que trabajemos en sintonía y que podamos transmitir el mensaje, un mismo mensaje. Un mensaje coherente. Las aulas no son espacios anárquicos donde uno va para el norte, va para el sur, va para el este y para el oeste, sino que estamos inscriptos en un proyecto educativo institucional del que todos somos representantes. La licenciada Olivieri hace hincapié no solo en dar información, sino en educar el carácter, animándonos a poner límites incluso desde la primera infancia. La escuchamos. Mucho más que dar información, educar el carácter. Un carácter fuerte y sólido para vivir en estos tiempos. Educar el carácter. Lo segundo que habrá que hacer, regulación emocional. Y en jardín de 3 y de 4 habrá que desarrollar la habilidad de la capacidad de espera. Señor. El yaísmo y el yoísmo. Lo quiero todo para allá y lo quiero yo. Ya lo quiero, ya. No, la capacidad de espera. Capacidad de espera para hablar, capacidad de espera para entrar por la puerta y no por la ventana. Capacidad de espera y resistencia a la frustración.
La voy a necesitar cuando tenga 16 años y esté allí en un boliche donde solo me ve Dios. Capacidad de espera y resistencia a la frustración. Elementos fundamentales para hacer educación sexual. Y una cuestión más importante, autodominio, el tema de los impulsos. Autodominio, función gloriosa. ¿Y cómo se desarrolla el autodominio en los más pequeñitos? Por una palabra que parece que está totalmente fuera de foco y fuera de moda. Por la obediencia y el no. La obediencia y los límites son prototípicos del autodominio. Porque yo a partir de escuchar los límites de la persona amada y que me ama, que percibo que me cuida, luego puedo escuchar la voz de mi conciencia y tener parámetros y límites. Y ese es el glorioso autodominio. La incorporación de la norma y el despertar, porque lo tenemos dentro, pero es el despertar, porque hay que despertarla, de la conciencia moral. Maravillosa instancia psíquica. Todo eso con un no. El tema de la resistencia a la frustración, la obediencia, la incorporación de la norma, el amor que sentimos por quien nos está cuidando, me lleva a desarrollar el autodominio. Y lo necesito enormemente, enormemente para poder vivir una sexualidad saludable. ¿Qué pasa? Hacer educación integral de la sexualidad o hacer educación afectivo-sexual es desarrollar habilidades intrapersonales, poner de pie y gestar un yo fuerte. Un yo fuerte que se conozca, sepa que es una joya preciosa, y lo voy a decir hasta el cansancio, que se ame porque Dios lo ama y antes tiene que haber pasado por la experiencia de que su familia lo ama. Entonces, fortalecer el autoconocimiento, la autoestima, desarrollar el autodominio y la autonomía para que sepa actuar solo. Autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía. ¿Para qué? Para que la persona viva sola y aislada de ninguna manera, para que sepa vivir con el otro, con los otros. Entonces allí habrá que desarrollar habilidades interpersonales, entusiasmarlo con el compañerismo, la amistad, y hoy hay que hacer prevención de violencia y bullying. Pero luego hay que desarrollar un cúmulo de virtudes humanas, desde muy pequeñitos, y en ese orden: obediencia, generosidad, sinceridad, todas esas virtudes que se desarrollan desde el jardín, para después complejizarlas y desarrollar la laboriosidad, el estudio, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, etcétera, etcétera. Y por último, damos todos los conocimientos pertinentes y específicos sobre sexualidad. Haremos prevención del embarazo adolescente, prevención de alcoholismo y otras drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, hablaremos de noviazgo, de amor, etcétera, 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 pero donde los conocimientos son complemento de esas habilidades, porque lo importante es el desarrollo humano. Como educadores tenemos por delante el gran desafío de crear y poner en práctica un proyecto integral de educación afectivo-sexual que contenga la riqueza de nuestros idearios, cuidando y promoviendo el don preciado de la vida. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima edición de Recreo.